Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, Juan, muy bien, gracias. Aquí, aquí gozándonos la vida, Juan Carlos. Muy buenas noches para todas las personas que están viendo ¿cómo es que tú le dices? La youtuber novela. Así La ya YouTube quedó, novela. ya YouTube novela, ya quedó así con esa marca, pues. No, muy bien, hermanito, bien. Aquí con el copete descuadrado un poquito, pero aquí me lo voy cuadrando. Voy a coger aquí. Lo bonito de la espontaneidad en vivo. Sí, hermano, la Martín hoy nos espontaneidad. acompaña desde otra latitud y tuvo un desfase de horario. Sí, estaba descuadernado, pues. Estaba descuadernado pensando muy tranquilamente que estaba como a una hora de empezar y Juan Carlos me avisó. Entonces no estaba listo, pero estoy listo. Vamos a poner aquí para No, seguir con ese en Júpiter en YouTube. Acuario, mi querido Martín, la espontaneidad siempre trae más brillo que lo preparado y lo cuadrado tanto. Sí, Muy bien, pues el tema de hoy es bien interesante porque digamos que en muchas de nuestras tertulias hemos hablado del método Hoover y precisamente muchas personas nos dicen, pero ¿qué es lo que hablan del método Hoover? ¿Qué es eso? Sí. Y pues Martín Ochoa es el experto el en... espectro, el El, espectro. el- el espectro, El el, esperpento, más bien. el el experto en psicología astrológica, porque además se le dice no astrología psicológica, sino psicología astrológica del método Hoover. Eh, el método Hoover es uno más de los muchos múltiples métodos que tenemos para estudiar astrología. En lo personal no lo uso, Martín sí es el experto y yo uso más la psicología, la astrología psicológica por la línea de Jung, de un poco más como por la línea de Liz Green, de Howard Portas, pero Martín ha hecho unos estudios profundos en el tema con el método Hoover y todos sus cursos y todo van dirigidos por esa área, ¿no? Sí, Juan, así es, efectivamente. El método Hoover es un modelo que es producto como de la misma necesidad del momento de Bruno Hoover. Pero primero hablemos quién es Bruno Hoover. Él es un suizo, o fue un astrólogo suizo que primero tuvo una formación en, en astronomía y su curiosidad lo llevó siempre a querer indagar un poco más allá y termina estudiando astrología para verificarla y como conocedor de la astronomía quería verificarla y destruirla también, ¿no? O saber si era válida. Cuando él se da cuenta que la mecánica celeste que se trabaja en astrología es es una forma astronómica y la carta natal, que es producto de la mecánica celeste, es una fórmula astronómica, pues dice esto es válido y luego entra a trabajar con los contenidos, con el simbolismo astrológico y en ese sentido empieza a darse cuenta que el lenguaje astrológico corresponde con las posiciones de los planetas y con la realidad de los sucesos y de las personas. Solo que observó algo, que era un lenguaje que estaba descontextualizado y que había que modernizar en ese momento. Eso lo lleva, la astrología lo manda a meterse en la universidad y graduarse como psicólogo, como terapeuta. Luego de varios años, él hace, hay que contextualizar, él se encuentra en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. No hay libros de astrología, los nazis habían recogido todo lo que tuviera que ver con astrología, con esoterismo, y lo habían eliminado. Entonces, afortunadamente, él tenía una formación astronómica y como en esa época, como nos tocó a ti y a mí, nos tocó también hacer las cartas a mano a lápiz. Nosotros utilizábamos, Juan Carlos y yo aquí en un paréntesis, muchas personas, hace varios años no existían programas para hacer los cálculos astronómicos y astrológicos. Entonces se hacían a mano. En la época de Bruno Huber no se encontraban los libros de efemérides planetarias y de tablas de casas que son fundamentales para poder hacer los cálculos. Sin esos libros no se puede hacer nada. Y este Con esos hombre, con los que estudiamos, ¿no? Eran unos sí, libros gordetes con además de unas unos tablas. mamotretos así.
Y sumar y restar haciendo grados y regla hacer de tres, sumar, restar. grados. Cuidado, se equivoca porque si no, una operación le va a generar una serie de errores. Pues el señor Bruno Huber no tenía esas ayudas que Juan y yo y muchos tuvimos, sino que le tocó ponerse a levantar las efemérides planetarias y para eso le sirvió la astronomía. O sea, la naturaleza no se equivoca, que primero él tuvo la necesidad de estudiar astronomía y luego levantar las tablas de casas, que es también un procedimiento complejo. Los tuvo que hacer a mano. Eso le permitió darse cuenta en ese manejo, y aquí hago un paréntesis, a veces me queda una parte romántica de cuando levantábamos las cartas a mano, ver un aspecto, un planeta en un grado, trazar un aspecto entre los planetas, poder como uno darse cuenta de eso que representa esa parte artesanal de la astrología es muy valiosa, porque hoy la miramos en un papel, tenemos la velocidad, pero muchas veces se nos pasan ciertos detalles. Y es que fíjate cómo algunas escuelas astrológicas exigen que uno aprenda primero los cálculos a manos, que levante uno una carta natal a mano para Claro. precisamente, y además es que fíjate que algo que tú estás diciendo ahí muy clave, por ejemplo, cuando mirábamos dónde está el Marte, ¿no? Entonces, antes mirábamos las efemérides de medianoche, si la persona nació a las 12 del día, teníamos que hacer una regla de 3 para llegar al punto exacto donde estaba Marte, y esos cálculos hacían que uno se sintonizara de alguna manera con esos planetas donde iban poniéndolos. Y los aspectos, el conteo de aspectos, si es Claro. trígono, sextil, conjunción, ¿Con hacía que quiénes? uno se sintonizara, sí. Sí, él tuvo que hacer toda esa carpintería, o sea, un trabajo muy fuerte, y le permitió empezar a darse cuenta de algunos detalles que no, que él, pues esa es la ventaja de la experticia, ¿no? De experimentar, de meterse, de probar, de curarse en el proceso. Empezó a observar algunos detalles que le permitieron empezar a cuestionarse y a investigar. Él tiene una formación, o tuvo una formación, mm, en su estudio de preuniversitario, antes de la universidad, con jesuitas, y los jesuitas manejan una lógica muy, y fue entrenado en una lógica muy tremenda, que le permitió empezar a encontrar y hacerse preguntas, ¿no? Y empezar a observar ciertos detalles, y empieza a tener la idea de poder, como astrólogo y como astrónomo, poder encontrar un punto de conexión entre la astrología y la psicología. Empieza por decir, la astrología parte, dice que el ser humano es producto de un momento cósmico, de vibraciones cósmicas, planetas, signos, aspectos. Y la psicología dice que el ser humano es producto de la genética, de las circunstancias del entorno, de una serie de factores. Dice, son disímiles en sus orígenes, pero confluyen en un mismo punto. Hablan del ser humano, habla del comportamiento humano, y ambas están definiendo y mostrando cómo es un ser humano y cómo es su comportamiento y sus posibilidades. Entonces, esa idea la empezó a profundizar, y tuvo la fortuna de encontrarse con Roberto Asayoli cerca de los 28 años de edad. Cuando Saturno cruza por Saturno, se encuentra con Roberto Asayoli en Italia, trabaja con él. Roberto Asayoli es el psiquiatra padre de la psicosíntesis y el creador del término transpersonal, que luego deriva en la formulación de la psicología transpersonal. Y este trabajo con Roberto Asayoli, que duró algunos años, le permitió empezar a hacer el puente de la astrología con la psicología para poderla fusionar, o no fusionar, crear un modelo astrológico que se aproximara a la psicología para poder entender lo que él luego llamó una psicología para la humanidad de hoy, una astrología para la humanidad de hoy. Entonces veo que el desarrollo del método Huber busca, a través de la carta natal, que se convierta en un método de autoconocimiento, y incluso de diagnóstico, porque eso se aplica ya, se puede utilizar como un método de diagnóstico para los procesos de terapia. Esos procesos de diagnóstico pues están hechos por personas entrenadas en un campo de la psicología astrológica, como se
en Suiza se conoce como psicología astrológica y él la patentó de esa manera. También se le conoce en el mundo astrológico como método Huber de astrología. Pero este hallazgo de Bruno Huber fue de la mano de su esposa Luis, con quien tuve la fortuna de tomar cursos en directo en España, y de su hijo Michael Huber, con quien también tuve la fortuna de tomar cursos y de tener un vínculo cercano en alguna medida y de poder, con los compañeros de España, Rosa Solé, Joan Solé, Silvia Sánchez, durante varios años estuve viajando a España. Pero eso no es lo que importa ahora, sino que lo que importa es mostrar qué es y para qué sirve. Entonces es un modelo astrológico que obedece a la humanidad de hoy, que nos permite, ante todo, reconocer cómo está estructurada la psique humana y buscamos en el método Huber varias cosas. Bruno Huber postuló que si había algo válido para poder, mm, digamos, trabajar o ir al fondo del asunto con un ser humano, a través de la psicología astrológica, el modelo, lo que buscamos es la libertad del ser humano. Por encima de ahí hay un cambio de paradigma porque la astrología, como se venía planteando, es, tú tienes tal aspecto, estás como condenado, deterministas. Aquí tenemos que ir un poco atrás, Juan, y digamos, en los finales de 1800, 1900, comenzando 1900, hay una revolución en la astrología y empieza a aparecer dos corrientes, la corriente determinista que ya existía y la corriente humanista, las astrologías humanistas. Dane Ruyard, por ejemplo, fue uno de los grandes aportantes. Luego aparece Arroyo, Liz Green, Howard Sasportas. No, y también paralelo en esas épocas, también pues Jung estaba arrancando sus procesos. Finalmente Jung se divorcia de Freud después de 1900 y él empieza a hacer unos estudios profundos de la alquimia, a traducir una serie de textos y de la astrología la empieza a estudiar en profundidad. Entonces digamos que Jung también hace parte de ese movimiento de transformación de esa visión humanista de la Entonces, astrología. en ese sentido, es que él empieza a formalizar, es decir, la astrología tiene que corresponder con el avance que han hecho las ciencias. La psicología, sobre todo, hizo un avance impresionante y dice, la astrología se está quedando obsoleta, porque está hablando de comportamientos, pero no está hablando de un ser humano que no solamente vive sucesos, sino que también tiene un psiquismo, una estructura y que tiene la capacidad de evolucionar. Entonces él hace otro postulado que es que se buscan tres cosas fundamentales, que es la autoconciencia. Al estudiar mi carta, reconozco mi autoconciencia, tengo la posibilidad de reconocer mis capacidades. Entonces, si yo reconozco mi autoconciencia, puedo acceder a mi creatividad, que es única. La combinación de los aspectos habla de mi creatividad, que no es la creatividad de otra persona, sino como yo personalmente lo estoy viendo. Y la tercera consecuencia de esa situación, de la autoconciencia más la creatividad, es la libertad del ser humano, la libertad de ser, que es un pensamiento, un paradigma diferente a tú estás condicionado por el aspecto de Saturno, de Plutón, y te fregaste la vida y no puedes hacer nada. Nosotros no lo vemos así, lo vemos como una oportunidad, como un camino de desarrollo. Entonces, él, en ese pensamiento no solamente se queda en filosofía, que fue lo que pasó un poco con la astrología desarrollada después de Ruyard, se toma de Jung, viene la escuela psicología, las escuelas astrológicas que toman a Jung, lo integran muy bien, y Huber hace un avance muy importante que a mi modo de ver, pues desafortunadamente no se conoce, y es que él crea métodos modernos de astrología. Yo me atrevo a decir aquí, con el respeto de muchos compañeros astrólogos, o que estudiantes de astrología, el método Huber es el equivalente, con todo el respeto, ¿no?, que se merece la comparación que voy a hacer, es el equivalente a las medicinas alternativas comparada con la medicina tradicional. Así hace el método Huber respecto a la astrología convencional. No la niega, no la rechaza, sin embargo, por ejemplo, se crea una serie de métodos y de técnicas nuevas, completamente nuevas en el modelo astrológico, comprobadas, porque algo que él tuvo, especialmente Bruno, era la verificación sistemática de los descubrimientos, y no solamente descubrir y decir esto funciona y es para todo el mundo, sino es verdad. Entonces,
Si tú me permites, yo comparto algunas cosas que tengo acá. Claro. De la pantalla, si me la puedes compartir. Sí, ahí lo puedes hacer ya. Bueno, Juan. Eh, están preguntando que dónde se puede estudiar el método de la escuela Hoover. Se puede estudiar en la escuela española, www.escuelahoover.org. También nosotros la enseñamos. Pueden entrar en la página de la escuela Hoover. Hay gente en Argentina, está Juan Saba, en Chile, también está, se me escapa el nombre de mi amiga de Chile. Bueno, hay muchas partes, estudiantes del método Hoover en En España y Colombia, en Martín Colombia. Ochoa. Ah, hay un tal Martín Ochoa espelucado también. Ese también lo enseña. Entonces, ya hay bastante gente que se ha formado, ha tenido una formación seria, sostenida en el método. Y bueno, voy a compartir entonces la pantalla ya que Juan me está dando la oportunidad. Y empecemos por una de las definiciones que hizo Bruno Hoover en su apuesta. Aquí tenemos algo. Primero él dice, no vamos a trabajar con el tema de la predicción. Eso no significa, sino más bien le vamos a dar prelación al autoconocimiento. Y segundo, los temas cuando lo vemos a través de los tránsitos, porque no es que se ignoren los tránsitos, se integran, o el punto de la edad, lo que está hablando no es de una predicción del futuro, está hablando de un proceso que la conciencia va a manifestar y en el cual ya venimos hace tiempo. Eso también es otro cambio de paradigma. Es distinto a que te digan, te vas a separar, toma conciencia, hay un movimiento de X planeta que es un referente, un reflejo de tu conciencia y que puede dar la oportunidad de darnos cuenta para procesar la información y hacer conciencia del proceso y no simplemente te vas a separar o vas a tener una pérdida de dinero. Eso es muy determinista y son las corrientes deterministas. Respetamos ese modelo, ha funcionado, pero existen otras formas de abordaje, sobre todo para el ser humano, para la humanidad actual. Y es que a la final, Martín, el determinismo sin conciencia no tiene sentido, vuelve a repetir. Entonces, qué interesante más bien ver en un Claro, aspecto que necesito evolucionar, cambiar, abrir conciencia frente a un tema, porque de lo contrario no me sirve nada que me separe hoy, si mañana vuelvo y me separo nuevamente, claro. como viéndolo solo un acontecimiento divorciado del proceso. Hay una frase de Jung que dice que nosotros estamos condenados a repetir lo que no hemos hecho consciente. Y me parece que eso es muy acertado, ¿no? Para lo que hoy observamos. Bueno, Juan, por aquí veo que se me ve el enchufe de la pared. Eso es parte del proceso de hoy. Mira, aquí hay una diapositiva que de alguna manera refleja la visión que tuvo Bruno Hoover. Él habló de un encuentro de la psicología y la astrología, por eso la llamó psicología astrológica. ¿Qué vamos a tomar de la psicología? El autoconocimiento, el crecimiento personal y espiritual. Eso busca toda psicología en el fondo, está buscando esa posibilidad. Y la astrología sería como una herramienta que va a facilitar ese autoconocimiento, crecimiento y un diagnóstico. Como cuando vas donde el médico y vemos, el médico ve por una analítica en qué estado está el organismo del paciente y le sugiere una propuesta terapéutica. En el método Hoover también podemos ver, o en la astrología incluso, podemos ver ciertos movimientos y de esa manera podemos trabajar sobre la información, porque la astrología aporta fundamentalmente esa información. ¿Qué podemos hacer con esa información? Está en nuestra capacidad, en nuestro darnos cuenta y en las posibilidades que venimos trabajando de tiempo atrás sobre ello. También toma de la psicología que hay un nivel causal y hay una motivación que tenemos. Esto viene de la psicosíntesis de Roberto Sayoli, no me voy a detener, que parte de tener en cuenta que el ser humano es una entidad espiritual. Ese es el gran aporte que hace Roberto Sayoli y que representa un avance frente a lo que planteó Freud y Jung. Sayoli va más allá, integra el modelo de la sombra, el inconsciente colectivo, y apunta a que el ser humano es una entidad espiritual. Lo otro que aporta Sayoli es que no existe un tratamiento para todo el mundo, sino que cada caso es
único, y eso lo demuestra la astrología. Es decir, que vamos a tener en ese sentido una psicología única y no patrones, clones, donde todo se reproduce. Y Huber dice, bueno, de la astrología entonces vamos a asumir la libertad, porque la astrología lo que nos plantea es libertad, no determinismo. La realidad que observamos depende del punto de vista donde nos paremos. Si nosotros tenemos con antelación la posibilidad de ver ciertos movimientos, podemos trabajar sobre ellos, eso nos da libertad. El conocimiento, como decía Cristo, la verdad nos hará libres. Poder reconocer en una carta, poder autoconocernos nos puede dar es esto, libertad, creatividad. Nos va a estimular la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando ahondamos en la combinación de los planetas y podemos comprender cómo funcionan las inteligencias, así se llaman en el método Hoover, las combinaciones planetarias, son habilidades, son inteligencias, son configuraciones únicas de un instante que no tiene otra persona. Por eso nos Martín, enseñó, y es dime, que Juan. cuando tú tocas el tema de la libertad, ¿cómo es importante? ¿Por qué nos libera tanto? Porque cuando nos conocemos y nos vemos en el espejo de la carta natal, de lo que podemos ser, ya no nos sentimos tan culpables por no estar respondiendo a unas normas o a unas moralidades sociales, a unas expectativas ajenas a nosotros mismos, sino que podemos ser más libres en ese sentido. Sí, es en ese sentido y poder ser, ¿no? Y no simplemente tratar de reproducir un esquema para satisfacer a los demás, sino ser más auténtico. Por eso él dice, no vamos a traer el tema de la predicción o de las recetas. Esto no significa que no podamos prever ciertos movimientos, sino todo lo contrario. Podemos es, de acuerdo al desarrollo, al autoconocimiento, podemos prever. No es predictivo cuando decimos viene el otoño, viene el invierno, viene el verano. Eso no es predictivo, eso es producto de una ley de, de observar los fenómenos de la naturaleza. Lo mismo hace la astrología, no es predictivo en ese sentido, que podemos prever que hay un movimiento cíclico, como cuando se dice en el Por, 2020, dime. sí, que por eso la palabra horóscopo representa la observación del tiempo, horóscopo, y realmente lo que estamos, cuando estamos frente a una carta natal, estamos es frente al calendario individual de cada uno. Sí. No es que un planeta invisible allá nos esté manipulando, sino que está mostrando la época para cada situación. Entonces, poder conocer esas épocas, poder conocer el calendario, Mm. trata de una predicción, se trata simplemente de saber cómo puedo optimizar mejor los recursos que el clima me está trayendo. Ese es el tema y por eso se habló de una astrología para el tiempo de hoy, para la nueva humanidad. Hay otra parte donde Bruno recalcó mucho, es en la astrología del pasado, se le pedía al astrólogo es, dígame qué va a pasar. Ese es el pensamiento de la Edad Media, del señor feudal, que era dueño de tierras y de personas, donde la gente no sabía leer ni escribir, y lo que diga el señor feudal, entonces no puedo ser más. Ese modelo astrológico es, dígame qué va a pasar, obedece a esa condición de la humanidad de la época feudal. Luego aparece con quién me puedo relacionar, ¿no? Con quién tengo empatía, a quién puedo atraer. Ese es otro tipo de pregunta, donde ya hay un yo y busca una relación con los demás. El momento que tenemos actualmente evolutivo de la humanidad es frente a lo que pasa, ¿qué puedo hacer? ¿Quién soy? Entonces habla de un salto en esa autoconciencia y la astrología necesitaba también verse en ese sentido, es quién soy, qué tengo yo para poder asumir una situación. Que cada movimiento astrológico nos invita a desarrollar una capacidad que está representada por los planetas involucrados, por el signo y en un área específica de la vida que es una casa. Así sea una situación retadora, compleja, nos está estimulando la necesidad de desarrollar unas habilidades, que eso se estudia a través del planeta que ocupa el signo y manifestado en un área real de la vida, que es una casa, un escenario real donde tenemos que manifestar la situación. Entonces él lo que hace es que hace esta fusión, por decirlo de alguna manera, una síntesis más bien, entre la astrología y la psicología. Y empieza a plantear otro tema. El horóscopo es una representación simbólica del ser humano,
yo me veo en el todo se ve reflejado en mí. Como vamos a adelantarnos un poco esta presentación para lo que nos interesa. Em, Habla de esto que es algo que me llama mucho la atención, y es que coge al ser humano y lo puede ver por facetas, por etapas. Tenemos en el círculo central, que generalmente no se dibujaba, ahora muchos programas ya lo integran, el ser real. Aquí en este punto no hay ninguna astrología que entre. Ese es el eterno inmutable que hay en nosotros, el que se está manifestando. Aparece el segundo nivel de adentro hacia afuera, que es la estructura de aspectos. Aquí está la motivación vital. Uno de los aportes que hace Bruno Huber es el desarrollo de la astrología de las figuras de aspectos. Es un trabajo pionero que se ha desarrollado. Hay otros astrólogos que ya han empezado a trabajar el tema, de empezar a mirar cómo esas estructuras de aspectos. Hubo un norteamericano que vivió en España, que se me escapa el nombre, por allá por los años 40, que ya había empezado a observar esas estructuras que se arman en el cielo y cómo ese patrón, esas figuras astrológicas, al unir los planetas, entre ellos aparecen varias figuras, corresponden con el comportamiento, inclusive sin mirar todavía signos ni planetas. Bruno Huber ahonda en ese tema y puede llegar a precisar que a través de la estructura de aspectos podemos entrar en un nivel muy profundo donde está la conexión, incluso el programa de esta vida que la persona va a vivir se encuentra dibujado en este mandala. Por ejemplo, una oposición como la que estamos viendo acá, cada vez que se active se va a manifestar. Y eso obedece a un programa de vida que tiene la persona, a un propósito. Los planetas se van a convertir, este es otro anillo. Los planetas, el anillo de los planetas son donde tenemos nuestras capacidades, nuestras funciones, nuestras habilidades con las cuales este programa que está dibujado por la estructura de aspectos o la estructura de conciencia se manifiesta a través, se especializa a través de un planeta. El planeta tiene unas funciones especiales, pero no es lo mismo que un Plutón reciba un trígono, como en este caso el dibujo que estamos viendo, un trígono Plutón-Venus, a que reciba una cuadratura o una oposición de Venus-Plutón. Opera de una manera diferente, obedece a una conexión. Esas herramientas o capacidades son las que utilizamos en la vida diaria. Y los signos, que son 12, él los relaciona con la herencia que traemos en el inconsciente colectivo, que existen en todas las culturas los arquetipos, esos son los 12 grandes signos del zodiaco. Esos signos son un depósito del campo astral de la humanidad donde está toda la historia humana. Por eso encontramos en cada signo cualidades y también unos aspectos sombra del signo, unas partes no integradas. Todos los signos tienen su dualidad en ese sentido. Es como un gran almacén donde hay un potencial enorme, producto de todas las experiencias humanas, pero también allí, a través de los signos, nos conectamos con ese potencial y también con aspectos no resueltos del alma humana. Por eso se puede decir en la astrología los signos con el sol en tal signo y hacer una descripción bastante profunda, porque ahí está la historia, el contenido de la humanidad. Y luego tenemos las casas. En el método Huber las casas se dibujan afuera. Esto representó un cambio también, porque las casas nosotros las percibimos de los ojos y de la piel para afuera. Ya varios programas astrológicos que no siguen propiamente el método Huber han incorporado dibujar las casas por fuera, porque antes se dibujaban en muchos programas y todavía lo hacen, los signos por fuera y las casas hacia adentro y los planetas más adentro. Entonces, Bruno Huber dice, si tenemos en cuenta la percepción del ser humano, pues nosotros estamos aquí, yo veo el mundo afuera, ¿no? Aunque no está afuera. Aquí claramente vemos que lo que vemos o lo que percibimos en un escenario es nuestro mundo interior que se refleja en las casas. Las casas son el entorno, las casas son cómo se nos condiciona desde afuera para actuar, es la educación y también donde necesitamos manifestar eso que llevamos, ese potencial que llevamos en los planetas con los signos más la estructura de aspectos, se va a manifestar en escenarios reales de la vida, la pareja, los hijos, el trabajo.
Esos serían los 5 modelos que él plantea. Luego se agregan 2 Sí, modelos más, pero ahora te dejo hablar. Dime. y, y es que, pues, como siempre, la astrología nace de la observación, es la observación del cielo. Cuando observamos el cielo, los antiguos que no tenían televisión ni nada, se ponían mucho tiempo a observar la noche. En la noche lo que podemos ver es que hay unas estrellas que se mueven, que son rápidas, planetas, son los peregrinos, ellos las Mm, llaman ellas peregrinas, y esos planetas tienen unos ritmos. Por ejemplo, Marte, esa estrella roja, se veía pasar por los mismos puntos cada 2 años. Por ejemplo, Venus cada año, por ejemplo, Júpiter cada 12 años, precisamente como esos ejecutores. Y cuando hay esos vectores que vemos pintados en la carta natal, pues son los aspectos, las figuras que Bruno Huber decía que esas, digamos, figuras que se arman entre planetas, entre esos vectores que se generan, pues es la interrelación que tienen esos verbos o esos ejecutores, esos motores que están moviéndose. Fijémonos cómo las relaciones a nivel humano son las que nos permiten saber de qué estamos hechos. Si claro, estamos hechos entonces, de furia o de paciencia, ¿sí? este es un mandala que se forma en el cielo donde hay unos planetas específicos en ese instante y es único y es irrepetible. Y ahí no entran los signos, ¿sí ves? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en la medida en que el ser humano va ganando más conciencia, que se va ampliando el nivel de conciencia, también se está ampliando el nivel de conocimiento externo. Por ejemplo, ya estamos llegando a Marte. El doctor Ginás, Rodolfo Ginás, que es una eminencia en el mundo, es un colombiano que ha sido candidato al Premio Nobel de Medicina y es la persona que tal vez conoce más sobre el cerebro en el mundo, es un neurofisiólogo. Dice que nosotros conocemos más del universo exterior que del propio cerebro, que conocemos más el universo que vemos aquí afuera que cómo es que funciona el cerebro. En ese sentido, también va este desarrollo. La astrología ha ido especializándose en descubrir quién es ese ser en evolución, no solamente el que le están pasando cosas afuera, sino a ese que le pasan cosas afuera tiene una conciencia y tiene unas infinitas posibilidades, sin negar que estamos en una realidad objetiva, porque estamos integrados a esta realidad objetiva y no se trata de desperdiciarla ni de ignorarla, sino de poderla eh, vivir, ¿no? También. En el método Hoover se habla de estas estructuras. Esto tiene una explicación, no la voy a hacer acá. Son más de 60 figuras que se han estudiado, especializadas cada una, con unas definiciones muy precisas y siguen actualmente la investigación sobre ellas. Ese es digamos, un bosquejo de cómo se ve una carta en el método Hoover. Ahora, uno de los temas que él empieza, porque les dije que él había innovado, una de las cosas que él empieza a observar justo cuando está con Roberto Asaioli en Italia, uno de los temas que él empieza a observar es que los planetas tienen una posición por los signos. Por ejemplo, la Luna en este caso está en Cáncer, el Sol está al final de Aries, siempre los hemos visto así, pero empieza a darse cuenta que los planetas al tener una posición en la casa también tienen un comportamiento diferente. Y esto lo observa trabajando con pacientes en la clínica de Roberto Asaioli. Empieza a preguntarse por qué esta persona tiene un trauma y requiere de un tratamiento psiquiátrico cuando conozco a otra persona que tiene la misma posición en su carta y no está. Dice, no encuentro una diferencia entre los terapeutas y las personas que están internadas y siendo tratadas aquí a nivel psiquiátrico. Y se empieza a preguntar qué es lo que no estamos viendo en astrología, porque empieza él a decir, tiene que haber algo que realmente pueda verificarse de la astrología y no simplemente decir es porque tiene una cuadratura, es porque Marte está en tal lado y si por qué el otro que tiene a Marte en las mismas condiciones no lo tiene. Algo nos debe faltar. En esa observación, de hecho él dejó de seguir mirando la astrología un tiempo, hace un descubrimiento y es el de la aplicación de la proporción áurea o la medida de oro
que no voy a entrar en ese detalle porque tiene una historia muy bonita detrás, y descubre esto. Al aplicar la proporción áurea en las casas, se produce lo que el descubrimiento se llama la curva de intensidad o las zonas de las casas. Este descubrimiento nos ha permitido poder comprender por qué una persona, y yo le pedí permiso a la persona, pero no tengo cómo poner la carta en este momento, la atendí justamente, es un consultante. Imagínate, Juan, tiene a Leo en la casa quinta con varios planetas, inclusive Venus está ahí, Sol, Venus, Ujú. y en la casa quinta. Entonces uno se imagina, pues un Leo en la casa quinta, ¿cómo nos lo imaginamos? Alguien rugiendo. Rugiendo, y él es un artista, ¿no? Visible. Claro. ¿Cómo te Ujú. parece que es tímido? Cuando llega el momento de tocar en público, no toca en público, se paraliza, se queda bloqueado. Esas preguntas se las empezó a hacer Bruno Huber. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no corresponde a la naturaleza de Leo? Por respeto al consultante, como no alisté la carta, no la puedo mostrar en este momento, pero les voy a mencionar el tema. Los planetas en la carta del que en Leo, en la casa quinta, quedan en esta zona donde la curva baja, se llama, es la zona del punto de reposo, se esconden, fueron maltratados por el entorno, se produjo algún tipo de información que hace que la persona tenga que, no pueda manifestar abiertamente esa cualidad. Ujú. O sea, el punto Eso, de reposo, señálalo ahí, sería como donde está terminando una casa, ¿cierto? Donde, sí, voy a mostrarlo en una carta puntual, que es la carta del señor, em, vamos a verla acá. El mismo Bruno Huber nos puede servir de ejemplo, el señor Mandela. no se está viendo solo la presentación. Ay, ¿cómo así? ¿No se está viendo que la presentación? Se está viendo solo la presentación, estamos en la de concepto astrológico del ser humano. Uy, ¿cómo así? Entonces, bueno, vamos Por a eso ver. era que te decía que si nos señalabas un poco porque... Ah, yo convencido señalándome a mí mismo. A ver, ¿cómo corregimos acá? Voy a dejar de compartir y Ujú. nuevamente comparto, compartir. ¿Ven ahí? ¿Ahí están viendo, Juan? Ya, ya, ahora Ya. sí, ahora sí. Entonces Bruno Huber hace la medida de la proporción áurea y describe tres grandes zonas en las casas. Al aplicar la proporción áurea, que es el 0,60 de la distancia, la proporción áurea fue una propuesta de la geometría sagrada hecha por parte de los antiguos. Entonces se encuentra un punto de la curva baja y al aplicar la proporción áurea desde el final de la casa en el sentido inverso, encuentra otro punto. Cuando él empieza a observar los planetas, empieza a reconocer que esos planetas tienen dificultades si están en el punto de reposo, como en el caso de Nelson Mandela, que el Sol queda en el punto de reposo de la casa 9. Entonces uno dice, pero ¿cuál dificultad si el Señor era famoso? Sí, pero su pensamiento, casa 9, ¿cuánto tardó en manifestarse en el mundo? ¿Cuánto manifestó en ser reconocido, en ser ratificado en el mundo? Bruno Huber también nace con el Sol aquí en el punto de reposo de la casa 9 y parte de que su obra no sea tan extensamente conocida es porque implica que a través de la educación estas personas recibieron algún tipo de no estímulo. Esta es otra variante donde lo podemos ver. El sol queda escondido en el punto de reposo. Eso significa, estas dos capas que ustedes ven acá, son los temores o los miedos que el mundo interior, el mundo exterior infunde. Estas son las casas, entonces la persona se va a tardar más tiempo en poder manifestar esa energía hacia el mundo. El punto de reposo también es una conexión con el centro de nuestra conciencia. Entonces, cuando la persona aprende a darle poca o ninguna importancia hacia el mundo exterior y lo manifiesta porque está bien para sí, en el tiempo, si se sostiene esa postura, esta fuerza, este planeta, en el caso de Mandela, el Sol conectado con su ser, que es el centro de la casa, tiene la capacidad de manifestarse contundentemente. Mientras eso ocurre, la persona no es reconocida en esa área de la vida, no es, no tiene el éxito que se espera. Y es el caso del amigo que les comento. El Sol en Leo con Venus queda aquí metido en la casa quinta. No puede salir. En el punto de reposo de la casa quinta. Por cierto,
Este software que Martín nos está mostrando se llama Astronext Sí, y lo pueden bajar gratuitamente. Está para Windows solamente, no sirve para Macintosh, pero para Windows lo pueden bajar para poder mirar, por ejemplo, la carta de ustedes en donde hay planetas en reposo o en donde hay planetas en actividad. sí. Ese descubrimiento lo llevó a darse cuenta que buena parte de estas personas que estaban siendo tratadas, al levantar sus cartas, se encontraba que esos planetas relacionados con esos temas que los afectaban estaban en punto de reposo. La educación los había aplastado, los había inhibido, el entorno no había patrocinado. En el caso del amigo que les estoy comentando que atendí esta semana con Sol, Venus aquí en la casa quinta, siendo muy pequeño, el abuelo le decía, no molestes, no molestes, no molestes, estás molestando mucho. Y eso en el tiempo caló de tal manera que cuando él toca en privado, pero cuando se ofrece la oportunidad de tocar en público, se queda congelado y la pregunta es, no entiendo por qué. ¿Por qué? Si yo soy un artista y sé tocar, pero voy a salir en público y me quedo congelado, no, no puedo tocar. La explicación es eso, es una casa fija, las casas fijas se bloquean y si el planeta está en punto de reposo, la persona se queda congelada. El solo hecho de saberlo le permite a la persona empezar a tomar conciencia de que sí es posible liberarse de ese condicionamiento externo. Bueno, yo lo dejo ahí para que puedan podamos seguir la exposición y para que ustedes lo puedan investigar. Pero es que entonces aparecen otras posturas. Los planetas que están ubicados aquí afuera, en las cúspides de las casas, como en el caso de la luna del señor Mandela, la luna está aquí en la cúspide de la casa. Lo vemos más claramente aquí, en la parte amplia o más arriba, en la cima de la curva. Son planetas que se muestran fácilmente, sin ningún problema. Este es el Mandela sonriente que veíamos todo el tiempo, bailando, con una amabilidad disponible para todo el mundo, que es muy distinto de este Mandela, que tiene una claridad de qué es lo que es válido para él. Bruno deja unas afirmaciones, incluso para los planetas en punto de reposo, dice nada de aplausos, más o menos, ¿no? Renuncio al reconocimiento externo, o sea, si no me van a reconocer afuera, renuncio a eso conscientemente. Yo sé quién soy en el caso del sol y lo manifiesto porque está bien para mí. Y esa es la solución cuando la persona realmente dice, no me interesa que me aplaudan o me reconozcan o lo validen afuera. Si esto es válido para mí, lo manifiesto. En el caso de estos planetas, en las cúspides de las casas se va a manifestar con una intensidad que la persona tiene un impacto muy rápido. El caso de Mandela, muy amable, muy empático, pero a Mandela no lo pusieron preso por amable y empático, por sus ideas. Aquí está el sol en el punto de reposo, por su manera, por su visión humanista, no por la luna en el punto, en la cúspide de la casa. Otro de los temas que él empieza a observar es que existe en esta curva de intensidad lo que llamamos las zonas de estrés, que es muy interesante poderlas tratar, porque un planeta en la zona de estrés significa, como el nombre lo dice, que está en una actividad exagerada. En el caso de Mandela, podemos empezar a ver que Marte, por ejemplo, está en la zona de estrés entrando en la casa 11, pero ya está empezando a entrar en la casa 12. Estos planetas hacen una doble función. Están tratando de pasar al escenario siguiente. Nelson Mandela, algo que no se sabe mucho, es que él fue una persona que tuvo muchos problemas de infidelidad. Él lo reconoce en su biografía, que hizo sufrir mucho a su pareja, con la cual, su primera esposa. Tuvo muchos problemas de infidelidad, hizo sufrir a varias mujeres. Este Marte en zona de estrés nos habla de esa situación. En Libra, ¿no? En el signo de Libra, tratando de entrar en la casa 2 en las relaciones clandestinas. Pero en realidad detrás, en estos planetas en estrés que producen un gran impacto, se esconde un dolor muy profundo. Para los que quieran ver, aprovecho y les publicito, pueden buscar en mi canal o ponen Planetas en Estrés, Martín Ochoa, una charla que di en un congreso en Chile organizado por Pablo Flores. Ahí hay una explicación muy rápida, muy somera, porque en una hora uno no puede explicar todo lo que eso implica, pero se explican las diferentes planetas en zona de estrés según el tipo de casas, cardinales, fijas o mutables y el tipo de comportamiento que se presenta.
Ese es un gran avance dentro de la astrología psicológica porque nos permite ver con puntualidad que estos planetas generan ansiedad y generan comportamientos excesivos. Voy a mostrarles algo acá que nos puede ayudar Mm, a explicar a un personaje mm, que fue muy, todavía se nota excesivamente su protagonismo. Aprovechemos a Hitler. estoy poniendo el enlace tanto por Facebook como por el chat de YouTube, el enlace Sí. tanto del Astronex, ahí lo pueden observar en el chat, como del canal de Martín Ochoa. También está acá, voy a enviar el enlace por si Publicidad acaso quieren política no suscribirse a pagada. tu canal y para que encuentren la bella charla de planetas en estrés. Luego podríamos decir, Martín, que todos los planetas que están en las cúspides de las casas, terminando una casa y empezando otra, están en un punto de estrés. Sí, mira Hitler. Estos planetas tienen, hay que trabajar con la persona, qué temas asociados, no resueltos en su educación generaron una exacerbación de demostración hacia afuera. Urano de Hitler cerca al ascendente, uno podría decir, qué genio, pero qué caos el que armó. Está en la zona de estrés. Él mismo perdió el control de lo que estaba manejando. La oposición Mercurio-Urano. Mercurio sí está en la zona cardinal, por este lado. El verbo de él era muy agresivo. Mercurio en Aries, en oposición a Plutón, incitando supuestamente a un cambio que terminó fue en un gran caos. Esta es una de las explicaciones y lo que hay ahí en el fondo es una gran inseguridad. Voy a colocar otro personaje. Fíjate, ahí precisamente con ese Urano en casa uno y hablando de Hitler, ¿no? Pensemos también que ese Urano todos lo tenemos en nuestra carta y cuando lo tenemos en una conjunción muy cerrada con los luminares, con el Sol o con la Luna, nos volvemos tan autócratas como él mismo, ¿no? Queriendo esa Claro, raza pura y esa necesidad de que las cosas sean perfectas. ¿No? sí, estaba buscando por aquí a un personaje que conocemos, el señor Donald Trump, no lo tengo en el momento acá, pero él tiene el, a Marte aquí en la zona de estrés y ese es el comportamiento bélico, el tema de la sexualidad desbordada. Estos planetas están excesivamente a disposición del público y son altamente efectivos. Hay varios deportistas, por ejemplo, tienen a Marte en zona de estrés. Eso los hace hacer el sobreentrenamiento, la sobreeficiencia. Pero el día que dejan de ser deportistas, ¿qué pasa? Se desploman. Estos planetas capturan la energía que hay en otros espacios de la carta y se la consumen. Por eso la persona, por ejemplo, un deportista que se dedica a sobreentrenarse para ganarse la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, deja de vivir otras áreas de la vida. El señor Mike Tyson, muy conocido en el mundo de los deportes por su contundencia, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, el señor Mike Tyson. Marte en zona de estrés. El boxeador más grande en un momento de una pegada letal, fulminante, pues lo llevó rápidamente a la gloria en la casa 10. Pero rápidamente también, ¿qué pasa si lo observamos de este gráfico? Se escurre a través de Marte, de la sexualidad, de las agresiones que le hizo a varias mujeres, a varios periodistas, perdió toda su fortuna. Eso no significa que las personas que tengan planetas en estrés estén condenados a vivir ese tipo de temas. Si tenemos planetas en estrés, podemos trabajar las temáticas que tienen que ver con el planeta y en la vida de la persona. ¿Qué fue lo que pasó? Que está exacerbando un comportamiento donde el planeta pierde el control, se desborda, puede producir unos resultados altamente eficientes y luego se desploma. Ese es uno de los descubrimientos, las zonas de las casas se llaman. Ahora, otro de los descubrimientos del señor Bruno Huber consiste en algo que se llama el punto de la edad. Ese es un método moderno que si se acompaña de los tránsitos, vamos a tener una visión bastante importante de la vida de un ser humano. Vamos. Incluso hicimos un programa especializado a Ujú. ello, ¿no? El punto de la edad, lo pueden buscar ahí en el canal, tanto de Martín como el mío, ahí hablamos, creo que hasta le dedicamos dos programas, ¿no? Al punto Sí, de la edad. al punto de la Sí. edad, ahí lo pueden buscar, que ya lo estuvimos haciendo con Juan. Hay un libro, los libros los pueden bajar gratuitamente
del sitio api-ediciones.com. Es el sitio oficial de los libros de Bruno Huber en español. Se pueden descargar gratuitamente y API, muy guión en la legalmente. mitad. ¿Qué más? Ediciones.com. API, perdón, API api-guión en la mitad ediciones.com. Ediciones. ¿Mm? Ahí, API, lo voy a enviar también por el chat, donde pueden bajar los libros. Incluso al principio preguntaban precisamente, te hicieron una pregunta de esas, ¿no? De que si somos autodidactas con los libros podemos aprender el sistema. Yo diría, claro, pues por supuesto, por ¿no? supuesto. A ver, Juan Carlitos y Eh, yo fuimos autodidactas. Entonces, claro, Totalmente. Es que totalmente. la mejor forma de aprender es enseñar, ¿sí? Si ustedes quieren realmente aprender más allá de meterse en una escuela, piensen que van a enseñar sobre un tema. Mm, Entonces dicen, voy a enseñar del punto de la edad, leas el libro del punto de la edad, háganse una presentación y enseñen. Es la mejor forma de aprender. sí. Mira, el señor Mike Tyson ha sonado últimamente. Y si tenemos en cuenta, el punto de la edad ya tocó a Marte y ha vuelto a sonar y ha vuelto a ser presentado. Entonces se activa. ¿Qué es el punto de la edad? Es la mecánica del tiempo desplazándose desde el ascendente. Cada casa, no importa si es grande o pequeña, se demora 6 años en recorrerla. El punto de la edad indica en qué momento de desarrollo psicológico, cuáles son las tareas vitales que tiene el individuo de una manera muy personalizada, porque si los tránsitos afectan a todos los que tenemos una posición, por ejemplo, si alguien tiene a Venus en Tauro y Urano está ahí, pues son millones de personas. El punto de la edad habla de un individuo al cual le está ocurriendo una situación única, personal, porque la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento y el día de nacimiento configuran el cielo de una manera que es totalmente única. Entonces, el punto de la desplazándose desde el ascendente cada casa 6 años, cuando toca un planeta, produce una toma de conciencia con lo que ese planeta representa en esa casa a través de las vivencias que tiene el ser humano. Y también nos indica en qué momento de la vida está. Pero también hay algo muy interesante, es que empezamos a vivir, a reconocer temas que vivimos 36 años antes, porque vuelve a ser tocado el mismo planeta, a cada 6 años es tocado por un aspecto de 30 grados. Entonces vamos a tener un desarrollo y una toma de conciencia a los 36 años después de la oposición. Aquí a los 18 años, el señor Tyson, la oposición a Marte, y es el gran boxeador. Hoy 36 años después, 36 años después está aquí, nuevamente está figurando, inclusive hizo una pelea de boxeo, pero el hombre que está ahí ya es distinto, dice, yo era ignorante, yo manejaba mi energía de una manera totalmente descontrolada, porque ya hay una toma de conciencia. Y cada casa donde entra el punto de la edad, que está asociado a unas temáticas específicas, es lo que fundamentalmente está viviendo la persona. A eso le ponemos los tránsitos y se hace una, no voy a explicarlo acá, una combinación entre el punto de la edad más la conexión con los tránsitos nos va a permitir entender la dinámica evolutiva del momento de la persona. Otro de los grandes aportes de Bruno Huber es que él, y del método Huber es, ya tenemos la carta de casas, que es fundamental para entender cómo nos ve el entorno y cómo el entorno pretende que nos comportemos, cómo queremos que, que seamos una persona, el entorno pretende que fabriquemos una manera de actuar que sea agradable. En el caso del señor Mike Tyson, vamos a colocar la carta del perfil. Marte está aquí en la cúspide, llegando a la cúspide de la casa 10. Lo que le interesaba al entorno es: usted es un boxeador, mate a todo el mundo. Es una máquina de guerra deportiva. Pero no nos interesa el Sol Júpiter en la casa 10, su desarrollo como individuo consciente. ¿Ves? Y eso fue lo que le pasó. Después de disparar puños para todos los lados y ganar millones, se desplomó. El planeta en el punto de reposo, en la zona de estrés, se cae, no se sostiene, y él como ser humano se pierde y termina pues metido en las drogas, en un montón de cosas. Esto nos puede ayudar muchísimo para entender la temática personal y no para quedarnos sufriendo con ella, porque esto es una impronta del entorno, para saberla entender, usarla adecuadamente y sobre todo desarrollar lo que son los planetas en los signos, que es lo que traemos al natural. Además de esta carta de las casas, en el método Huber
se plantea una pregunta: si la psicología ha avanzado y ya se creó una psicología de la sombra, ¿dónde está eso en la astrología? Entonces se lo achacábamos a la casa 12, se lo achacábamos a Plutón, un poco a Saturno, pero se creó la carta nodal o la astrología del nodo lunar, donde se levanta una carta, esta es la carta del señor Mike Tyson, donde nos indica que hay una posición por debajo de esta carta radix del momento presente que nos puede ayudar a entender qué es lo que pasa en la conciencia de ese individuo. Observemos el Marte del señor Mike Tyson. En la casa, llegando a la casa 10, la gloria deportiva. ¿De dónde viene? De la casa 12. ¿Dónde terminó Tyson? En la cárcel. ¿Qué había en su inconsciente? Esta carta puede ser utilizada como la memoria del inconsciente de otras vidas para los que creen en o aceptan la reencarnación, o la memoria que está almacenada en el inconsciente. Los mismos puños que lo llevaron a la gloria, lo llevaron a la cárcel. La misma violencia. Entonces, esto nos puede ayudar a entender, no para ser víctimas, sino para conocer de alguna manera una aproximación a lo que en psicología se llama la personalidad sombra. Yo estoy yendo muy rápido, hay preguntas, yo no las puedo responder, no porque no pueda, sino por el tiempo y por la premura del tiempo que veo aquí que ya nos está, la YouTube novela se nos va a acabar. Pero ¿de dónde viene la temática de 6 años? Divide 360 grados por 6 y vas a dar 6 años. Hay una explicación que ustedes la pueden encontrar en el libro, matemática, lógica. 360 grados es divisible por 12, por los 12 signos del zodiaco. 360 grados tiene el zodiaco. Hay otros métodos de división que son por 7, pero generan residuos. No que no sean válidos, sino que generan residuos. El punto de la edad es diferente a la proluna de Boris Christoph, porque la proluna se desplaza por 7 años. Y lo que importa es que usted lo verifique. Nosotros aquí no estamos diciendo esta es la última verdad. Y eso Verifícalo. es algo muy importante, Martín. Acá no se trata de ver cuál es el método el que mejor sirve. Acá hay que se trata es de con cuál me sintonizo mejor. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para qué me puede ser útil? Entonces, en ese sentido, los planetas que están son nosotros somos creadores y podemos manifestar en cada casa, tenemos un reto. En cada casa el planeta en el signo, lo que llevamos por dentro, quiere manifestarse. Huber se da cuenta de algo que es el conflicto signo-casa. ¿Qué significa? Si un planeta, por ejemplo, como el Sol Júpiter en Cáncer de Mike Tyson, que es una energía muy tierna, muy hogareña, está en la casa 10, que es análoga a Capricornio, pues tiene que aprender a manifestar una energía muy diferente al Sol Cáncer en la casa 10. Él no tiene que manifestarse como un individuo solo. Él era pues sí, como deportista tenía que subirse al ring solo. Ese tipo de comportamientos donde tenemos que asumimos una postura hacia afuera que no es la que trae el planeta en el signo, es algo que a lo largo de la vida necesitamos aprender a sacar en un escenario específico, y eso nos lo aporta eh, por lo menos visualmente, y nos lo sugiere esta técnica del método Huber. Existen otras cosas dentro del método Huber, otros protocolos, que por ejemplo él habla de la personalidad. En la astrología clásica se decía la personalidad es el ascendente, y la personalidad es un concepto psicológico mucho más decantado, más profundo. La casa uno es una primera máscara que nos ponemos para salir al mundo. Entonces, la personalidad estaría dada por el Sol, por la Luna y por Saturno. Yo mental, el Sol; yo emocional, la Luna; y el yo físico, Saturno. Los planetas transpersonales hacen parte de nuestra conciencia transpersonal: Urano, Plutón, Júpiter, Urano, Plutón, Neptuno. Y estos otros planetas, Venus, Marte, Mercurio, hacen parte y Júpiter hacen parte de los planetas que usamos para exteriorizar nuestra personalidad. O sea, yo les podría hablar más, pero ya estamos sobre el tiempo, Juan, y me da pena, Yo, no queremos yo extendernos. creo, mi querido Martín, que esto se merece otra charla. Eh, Sin duda, de pronto en 15 días hablamos un poco más del tema. Y además también podemos mostrar detalles de cómo es que se maneja un poco este software para que uno pueda ver están sus planetas en estrés, en reposo, para Casos, que podemos ver le saquen casos. un provecho al punto de la edad, ¿sí? Entonces, Claro, creo que podemos de pronto en unos 15 días hacer algo así.
Sí, están preguntando para Mac si se puede bajar el programa, pero hay que crear una máquina virtual y eso lo hace un técnico. Directamente en Mac no lo recibe, pero yo, por ejemplo, lo tengo en mi Mac, pero requiere de un técnico que haga el tema. Bueno, Juan, muchas gracias Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por a estar todas tan las atentos personas. a todos estos procesos. Y bueno, nos vemos en 8 días, mi querido Martín, Bye. seguramente para hablar de la luna llena. De la luna llena, llena, rellena. Bueno, un abrazo para todos y todas. Bendiciones. Horas, chao. Chao.